Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego que pertenece o sigue un poco el sistema de uno de mis juegos favoritos y es Dune, el secreto de las casas. Un juego cooperativo a partir de unos 14 años, de 2 a 3 horas de duración y de 1 a 4 jugadores. Un juego que sigue el sistema de juego o inspirado en el sistema del juego Detective, que es un juego de investigación, así pone en la propia caja. Si queréis saber algo sobre Detective o no lo conocéis, os dejamos por aquí el enlace, tengo un vídeo del all-in de todo lo de Detective. Tenéis también otro vídeo de Todo el mundo miente, un juego basado también en el sistema de juego de Detective, en este caso con temática de Batman, que os queda también por aquí el enlace. Y hay otro, me parece, sobre la expansión de pequeños agentes que salió para el juego base de Detective. Os dejo por ahí los enlaces por si queréis saber algo sobre ellos. Ya os digo que este Dune Secretos de la Casa está basado un poco en ese sistema de juego. Así que si queréis conocerlo, pues quedaros. Arrakis es el planeta de las especies y la arena infinita. Perdido en los confines del imperio, es un lugar plagado de tramas, conflictos y guerra. En el infame planeta de Dune os hallaréis entre el fuego cruzado de dos de las grandes casas. La siniestra casa Harkonnen busca sus estratagemas para llegar al poder y la riqueza, mientras que los leales a la casa de Atreides organizan una rebelión entre los habitantes nativos, reprimidos desde hace tiempo bajo el yugo de los Harkonnen. Aquellos que conozcáis Dune, toda esta trama y toda esta historia os va a sonar bastante. Dune, el secreto de las casas, es un juego cooperativo con un componente narrativo muy alto. En el que te unes a la resistencia que está luchando contra la casa Harkonnen. Es una aventura original que está basada en la película. No necesitas haber visto la película, pero está basada en ello. Deberemos de completar una serie de misiones con un tiempo determinado, dependiendo de la misión que estemos haciendo, y una serie de recursos limitados. Ya sabemos que en Dune los recursos en el planeta Arrakis son muy limitados. Esos recursos los utilizaremos para distintas cosas. Conseguiremos descubrir los secretos de Arrakis. Ese es el planteamiento que nos hace este Dune Secreto de las Casas. Un prólogo en el que nos van a introducir al juego, al cómo va, al cómo se juega, 3 capítulos a mayores y una experiencia bastante inmersiva. Vamos a cambiar de cámara y vamos a enseñar un poco el juego, los componentes y hablaros del cómo se juega. Todo ello intentando que no haya ningún tipo de spoiler, ya que al final es un juego narrativo y no quiero spoilear. De hecho, nosotros empezamos a jugar en las hojas de los personajes, la primera que jugamos pegamos las pegatinas, luego vimos que cuando grabáramos iba a haber spoiler de todo y nos hicimos las hojas de personajes y íbamos anotando las cosas, de tal manera que no quedara nada en spoiler y se pueda volver a rejugar o pudiera grabar sin que vierais todo. Así que cambiamos de cámara y os hablo sobre Dune, el secreto de las casas. Bueno, pues aquí tenemos Dune, secretos de las casas. Vamos a abrir, veis un poco lo que lleva el juego. Bueno, vamos a encontrarnos con un mapa de Tel Gezer. El mapa de Arrakis, que nos va a servir un poco para orientarnos a la hora de que nos digan hacia dónde se mueven, hacia dónde podemos mirar. Los mapas me parecen una pasada.
El reglamento, la realidad es que es muy sencillo, es muy cortito, son 7 hojas con ejemplos, con todo muy explicado, no cabe lugar a duda con ninguna de las cosas, es todo muy sencillo y vamos, casi sería un juego que puedes sacarlo y ponerte a jugar directamente. Aquí tenemos las 4 cartas, vamos a tener un prólogo, primera misión, segunda misión y tercera misión. De las demás no os voy a enseñar nada, pero funcionan exactamente igual. Tenemos pegatinas que iremos añadiendo a nuestras cartas de personaje. Me di cuenta que estaba jugando y ibais a tener spoiler y en lugar de ir pegando yo he ido anotando todo en una ficha de personaje para no daros spoilers. Entonces, bueno, los personajes tengo pegada la primera, pero bueno, les iréis añadiendo cosas aquí que iréis gastando o iréis haciendo con ellos. Tenéis este tablero, colocamos en la parte de donde queráis de la mesa, medidor de consecuencias y el medidor de tiempo. Tenemos las fichas, por un lado tenemos estas negras que son fichas de consecuencia, las vamos a barajar y las colocaremos así en una zona de la mesa, colocadas en una hilera. Tenemos las fichas rojas que son las fichas de armas. Luego tenemos las amarillas, que son las fichas de especie. Aquellos que, bueno, pues que seáis fans o que hayáis visto las películas o conozcáis la serie, pues evidentemente la historia, la narrativa y todo le vais a encontrar mucho más sentido. Las fichas de agua, muy valiosas para los sobornos, y estas fichas moradas que son de subterfugio y las verdes son comodines. Estas son las fichas. Luego vamos a tener estos mazos en el que nos encontramos el prólogo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Tienen todas una carta, como si dijéramos, inicial, que sirve para separar unos de los otros. Dependiendo de lo que vayamos a jugar, pues cogeremos. Si yo voy a jugar el prólogo, pues cojo las cartas del prólogo, el resto las puedo dejar en la caja. Las mías están todas descolocadas, pero bueno, el resto las puedo dejar en la caja. Y luego cogeré el mazo de activos. Entonces vamos a colocar el mazo de activos y las fichas del prólogo. Dependiendo del número de jugadores, cogeremos personajes. Por ejemplo, si estamos jugando a 2 personajes, pues ponemos estos personajes. Y luego los personajes que no jueguen no es que desaparezcan de la partida. Los que no estén jugando los vamos a poner por la cara de Adalid y los que estén jugando los colocamos por su cara normal. Una vez que tenemos esto, así de sencillo, estamos listos para poder empezar a jugar. Lo primero que tenemos que hacer es coger el prólogo, leer el texto. Aquí yo, mi recomendación del manual, cuaderno, anotaciones, ir anotando los encuentros que vamos seleccionando, ir anotando datos claves, cosas, fechas. Nosotros tenemos bastantes anotaciones, entonces es bastante importante a la hora de meterte en el papel, de tener en cuenta detalles, de cuando te hablan de un hombre de ojos azules, de no sé qué, de un hombre con no sé cuál. Entonces, si tú has anotado pequeños detalles, te vas a dar cuenta. Si no has anotado nada, al final es muy complicado volver a encontrar el dato o volver a encontrar la carta. Leemos todo el texto. En la propia hoja, en todas esas, nos plantean los objetivos de la misión. Averiguar por qué atacaron el asentamiento y un objetivo adicional, averiguar qué fue de la unidad de Zarzur. Nos indica dónde colocar el medidor de tiempo. En esta misión, que es el prólogo, nos dice que en el 6. El medidor de consecuencias empieza en 4. Nos habla de las cartas de encuentro que se nos dan directamente. Tengo que buscarlas porque no están ordenadas. La 5 y la 8, a ver si lo tengo por ahí mezclada, 1, vale, ya aquí, y la 8.
Estas serían las cartas de las que disponemos directamente para empezar a jugar. Y luego nos dice reglas especiales, aquí nos da una serie de activos. Nos dice que cojamos el mapa de Arrakis para encontrar localizaciones y los activos pues tampoco están colocados. Tenemos el P, el A y el B. Esos activos los tendríamos disponibles. Algunos nos dice que los podemos voltear, eso no tiene ningún tipo de costo. Y así estaríamos empezados. Hemos leído el prólogo, nos ha metido en ambiente y luego pues disponemos de estas cartas. Cuando tenemos eso, vamos a ver qué es lo que nos da. Esto solo sería al principio. Esta personaje es la contrabandista. Nos dice que comenzamos con una ficha de agua, las fichas son comunes y esta nos da una ficha de subterfugio. Además nos permiten que en cualquier momento puedo cambiar 2 fichas de recurso por una de agua y en el caso de esto puedo cambiar 2 fichas por una de subterfugio. Y luego estos personajes que no están actuando como principales, sino por la cara de Alad, nos dice que con 2 fichas de especie y con 2 fichas de armas. Esas serían las fichas con las que nosotros disponemos. Las fichas son bastante valiosas, hay que gastarlas con cabeza y sabiendo en qué se emplean porque no siempre se podrán conseguir fácilmente. A partir de ahí podemos empezar a leer. Yo voy a leer los textos y en algunas cartas pues nos encontraremos, como en esta, te dice 002, examinar el depósito donde los guerrilleros de Zarzur se reunieron con el cártel de Quanat. Si yo quiero hacer esa acción, tengo que gastar una unidad de tiempo y así irá bajando mis unidades de tiempo. De tal manera que cada vez iré teniendo más información, porque si yo digo que sí, me bajaré una la unidad de tiempo y tendré acceso a esa carta 002. Y ahora puedo leer esta carta. Entonces, esta carta me va a dar nueva información sobre este caso. ¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues también nos encontraremos este icono, que para poder leer esta carta y activar este icono o poder hacerlo te dice seguir a tal personaje para continuar la conversación. Si yo quiero, aquí lo que voy a tener que hacer es coger una ficha de consecuencia. Voy a coger entre todas estas. Puedo levantar y que salga rojo, con lo cual el medidor de consecuencias baja en una unidad. Quiere decir que cada vez estamos arriesgando más y estamos más expuestos, o también podría haber pasado que hubiera salido una ficha verde. Si sale una ficha verde, este medidor de consecuencias no baja, pero la ficha vuelve a la caja. Vuelvo a sacar, me sale otra ficha verde, vale, pues no pasa nada, vuelvo a la caja, vuelvo a sacar, me sale una ficha roja, el medidor de las consecuencias va a bajar, recojo las fichas verdes que me han salido y vuelvo a barajar todas. Entonces vuelvo a tener todas esas fichas ahí disponibles para poderlas utilizar. En estas cartas de activos que nos dan, también encontraremos algunas que nos dan un activo o nos dan un texto, y en otras pues nos darán también otra opción, como aquí, por ejemplo, nos dice 001, encontrar supervivientes del asentamiento y hablar con ellos. Bueno, pues si yo quiero hacer esa acción, vuelvo a hacer lo mismo, bajo 1 en la unidad de tiempo y a partir de ese momento voy a tener disponible esta carta. En algunas cartas, el texto no creo que lo veáis, pues para poder acceder a ellas, aquí la 10 no solo voy a tener que bajar una unidad de tiempo, me dice que para hablar con las personas que vieron la ejecución tengo que descartar una ficha de agua. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer como una especie de soborno para poder hacer con ellas. Por eso os decía que hay algunas acciones que para poderlas utilizar serán necesarias. Y luego, a lo largo de la historia, en algunas cartas, no es que tenga un peso muy grande, pero nos van a aparecer librofin o historias. Si aparece librofin, aparecerá un icono similar a ese con un libro por debajo y nos pondrá un código 007, 003. Entonces voy a meter ahí, le doy a buscar y me aparecerá algo. Si me aparece historia, igual meteré el código, aparece el número como con una pluma por debajo
y entonces pues daré a buscar. Vamos a ir jugando. Cuando lleguemos al 3, da igual en dónde empezamos, en esta empezamos aquí, en otras empezaremos más arriba, te habla de que hagas una recapitulación de información, que ya lo habrás ido haciendo, pero te habla de que hagas esa recapitulación porque ya te quedan pocas unidades de tiempo. Y cuando lleguemos a 0, tenemos que hacer el informe. Vamos a llegar ahí, vamos a pulsar en el informe y entonces tendremos, bueno, aquí ya me sale como completado, tendremos que completar ese informe que nos irá haciendo algunas preguntas. Esto es una página web que se utiliza y es doom.playdetective.online. Se juega online, tienes los distintos capítulos, puedes reiniciar el caso. Si ¿se estropea el juego? No, no se estropea. Si te haces, porque yo empecé pegando las pegatinas, pero luego me di cuenta que si pegaba todo y hacía todo a la hora de haceros el vídeo iba a ir todo spoileado, lo que hice fue coger el cuaderno e irme apuntando las habilidades que iba teniendo para tachar y utilizarlas. De esa manera el juego queda perfectamente rejugable, quedan las pegatinas ahí y te queda todo rejugable. Estos medidores de consecuencia, cuando hagamos el informe final, se nos quedarán en un punto. Pues si nos quedamos en el 2, vamos a ganar 2 puntos de experiencia. Entonces, si ganamos 2 puntos de experiencia, tendremos que comprar habilidades. Por eso hay habilidades que valen 1 punto y hay otras que valen 2 puntos. Las podemos poner tanto en los personajes principales como en los secundarios. Así iremos jugando a lo largo de los 4 capítulos, el prólogo más los 3 capítulos, intentando resolver este Doom secreto de las casas, en el que nuestras decisiones irán intercediendo un poquito en la historia y en lo que ocurre y en cómo se desenvuelven los hechos. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, como os decía al principio del vídeo, es un juego que está basado un poco en el sistema de juego del detective. Aquellos que hayáis jugado, pues veréis que hay ciertas cosas, como la forma de mirar las cartas, un poco el transcurso del tiempo, que cuando vamos a una carta nos va a costar tiempo, que se basan en ese sistema de juego. Aunque tengo que decir que dista también en bastantes cosas, que no es ni malo ni bueno. Es un juego que para mí tiene la narrativa mucho más poder y mucha más fuerza que en el detective. La historia creo que está muy bien escrita y aunque intentes llegar a todo y ver todas las cartas y conocer todo, va a ser complicado. Un poco las decisiones o hacia donde vayamos o por donde decidamos que vamos a seguir avanzando determinarán lo que vas a poder ver y el transcurso de los acontecimientos a lo largo de la historia. A mí particularmente, que me gusta la temática, tengo que decir que el juego me ha gustado. Narrativamente creo que está muy bien escrito. Sabéis que a mí me gusta mucho leer y te encuentras en un juego en el que parece que prácticamente estás leyendo un libro. Tendría mucha similitud con algo como un libro-juego y creo que está muy bien hecho. La temática pesa mucho y si te gusta o la conoces, creo que te va a resultar mucho más atractivo. El juego de reglas es muy sencillo, es muy fácil de entender, ya os lo dije al principio del vídeo, prácticamente es abrir la caja casi y ponerte a jugar. Con un vistazo a las reglas se entiende estupendamente y creo que es muy entretenido. Hablaban de que este Doom Secreto de las Casas va a ser una trilogía, del cual este es el primero. Y se supone, no hay confirmación por parte de Maldito, que es el encargado de traerlo a España, de que llegarán 2 más. Y poquito más, ¿os llama la atención? ¿Os gusta? ¿Os lo tenéis echado un ojo? Contadme vosotros qué os ha parecido. Ya sabéis, como siempre, que por aquí más o menos os podéis suscribir, que si habéis llegado hasta aquí podéis darle al like, que nos ayudáis también un montón, comentar y todas esas cosillas. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!